A poco más de 10 meses de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y a menos de un año de las elecciones de medio término, la mirada está puesta en el pulso de los electores. Con todos los acontecimientos nacionales e internacionales que han ocurrido desde entonces, tal como el cierre de gobierno más largo de la historia, los operativos migratorios y la avanzada contra el narcotráfico en el Caribe, es importante prestar atención a cómo ven los estadounidenses no solo la gestión del presidente, sino también al Partido Republicano y al Demócrata. Preste atención a esto. En ese sentido, la última encuesta de Marist Poll muestra que una mayoría significativa de los votantes estadounidenses afirma que preferiría elegir a un demócrata antes que a un republicano para representarlo en el Congreso. Esto a propósito de estas elecciones del próximo año. Tanto los republicanos como los demócratas recibieron apoyo de sus votantes afiliados. Sin embargo, algunos votantes independientes que apoyaron al presidente Trump en 2024 parecían estar rompiendo con los candidatos republicanos al Congreso. Mire, la encuesta realizada este mes de noviembre muestra que los demócratas tienen una ventaja de 14 puntos porcentuales sobre los republicanos, con un 55% frente al 41% cuando se les preguntó a los encuestados por qué candidato de qué partido eran más propensos a votar en su distrito electoral en 2026. Pero esta no es la única encuesta. Otra encuesta sobre la intención de voto, una realizada por YouGov, muestra la intención de voto hacia el Partido Demócrata en un 43%, mientras que hacia los republicanos una intención del voto de solo 40%, reflejando un aumento de 7 puntos a favor del Partido Azul. Esta encuesta fue difundida el pasado 17 de noviembre. ¿Pero qué hay detrás de ello? Bueno, para analizar estos resultados, hoy nos acompaña Andrés Guilarte, encuestador y analista político. Andrés, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, Andrés, ambas encuestas, tanto la de Marist Poll como la de YouGov, muestran un crecimiento marcado en la intención de voto hacia los demócratas. La pregunta es, ¿por qué está perdiendo terreno el Partido Republicano? Principalmente por la economía, Karina, y se ve reflejado también en la misma encuesta de Marist. Ellos ahí mencionan que el 57% de los votantes dicen que si tienen que decirle algo al presidente Trump y a la administración de qué hacer en este momento con el país, es bajar los precios. Hablando del 57%, Karina, de personas en esa encuesta diciendo que los precios es lo principal. Y después, en segundo lugar, el siguiente problema es la inmigración ilegal con 16%. O sea, estamos viendo una diferencia de 41 puntos que realmente nos dice que es lo que quiere la gente. Y lo sabemos saber en los últimos 10 meses. Por eso fue que también el presidente Trump fue electo. Una de las principales razones fue que hacer ese contraste con la economía de los demócratas, que fue un desastre esa inflación que vimos durante Biden. Lamentablemente, hasta el sol de hoy, en estos 10 meses, como tú bien lo mencionabas, no hemos visto realmente ese cambio prometido que se había dado respecto a la economía, y los votantes lo están diciendo. Aquí realmente hay que tener un momento de humildad en el sentido de la administración de los votantes, porque si no se pone las pilas, Karina, estos números que estamos viendo, no solamente los de YouGov, que son más positivos en el sentido para los republicanos, pero el tema de tener a Marist, y la encuesta de Marist, bueno, muchos ahí dicen, bueno, de que si no es accurate o no. Mira, su metodología es buena. Y la última vez que se había visto un número así de 14 puntos hacia los demócratas fue en 2017. ¿Y qué pasó en el 2018? Los demócratas ganaron dos puestos en el Senado, 41 en la Cámara Baja y 7 gobernadores. Tú imagínate si eso pasa el año que viene, o sea, la hecatombe que vamos a tener como Partido Republicano si llegamos a perder, no solamente perder la casa, sino perderla de una manera bien significativa. Cuando ves esta encuesta, Karina, cuando ves los resultados de New Jersey y Virginia, que más allá de que obviamente New Jersey y Virginia no son estados rojos, pero en el 2021 New Jersey no se perdió por 14 puntos, se perdió por 3 y ahora se perdió por 14. O sea, estos son señales de riesgo que espero que el partido realmente las vea. Bueno, y hay una tercera encuesta que muestra la misma tendencia ganadora en intención de votos hacia los demócratas. Se trata de la encuesta de The Argument del 17 de noviembre. Entre quienes probablemente o definitivamente votarán, tenemos a un 54% de intención de voto hacia los demócratas, mientras que los republicanos tienen un 46%.
Si incluimos a los indecisos, la tendencia no cambia mucho. Demócratas ganan con un 53% y republicanos con un 47%. Me comentabas, Andrés, que la economía es uno de los factores principales para estos resultados. Ahora, yo te pregunto, en realidad el punto en el que estamos económicamente hablando fue un punto al que llegamos después de 4 años de una administración Biden en la que se dieron subsidios, en la que se aumentó la deuda externa del país, en la que se tomaron muchas decisiones. Van apenas 10 meses de este gobierno. ¿Es justo de alguna manera que se responsabilice únicamente a esta administración por la situación económica que vive el país? Bueno, en términos factuales no, pero por supuesto que no es justo. Políticamente hablando y específicamente de las políticas públicas, pues por supuesto, tú no arreglas un país de la forma en la que lo tenía Biden económicamente hablando en 10 meses, y mucho menos realmente porque la apuesta que ha tenido la administración no es algo normal, ha sido el tema de las tarifas, o sea, ha sido uno de los temas centrales de la política económica del país, tanto de forma externa como interna, y eso toma tiempo porque los resultados no se ven en 10 meses, pero el tema aquí, Karima, es que realmente los votantes no dejaron a eso. El tema es que los votantes siempre, no importa quién esté en el poder, en este momento somos nosotros y nos parece injusto, pero es que realmente la política no es justa, no tiene por qué ser justa. Los votantes les paran las emociones y es muy fácil, es uno a uno, no. ¿Quién está en el poder? No. ¿Está en la economía como quisiéramos? No. Punto. Ellos no, la mayoría de los votantes no piensan de que sí, bueno, que es cierto que pasan 10 meses, esto y lo otro. Y es el tema de nosotros que nos estamos poniendo a ajuste de las mismas promesas que dimos. Entonces, cuando tú ves más allá de los números, las encuestas, el tema de los independientes, Karina, que es lo que me preocupa. No solamente esta encuesta de Argument, sino volviendo a la de Maris, es 2-1. 63% de los independientes dicen que no, votar por un demócrata. Eso, y los independientes al final del día son los que terminan decidiendo las elecciones. Y otro tema importante de la encuesta de Argument, que realmente no es que nos dice muchísimo respecto al 2028, pero nos da un proxy de lo que quizá pase el año que viene, y por supuesto aviva la conversación de quién va a ser el próximo presidente del 28. Fue que hicieron una pregunta entre Gavin Newsom y J.D. Vance, y Newsom está ganando 54% a 46%. Entonces, ¿que eso va a pasar en el 2028? Pues por supuesto que no, faltan todavía mucho tiempo para ello. Pero me da a entender que si esto fuese hoy, cómo la gente realmente está percibiendo y culpando a J.D. Vance por lo que pasa por el gobierno. Y eso es otra señal, Karina, de lo que tiene que ver el partido de cara a esto. Y además, por eso estás viendo muchísimas cosas pasando en el país respecto, que si Ted Cruz se mete, que si entonces ves a DeSantis de nuevo, y si los otros están viendo lo mismo. Y ahorita que mencionas precisamente la ventaja del gobernador de California, Gavin Newsom, quien ya comenzó de alguna manera a hacer campaña y parte de su enfoque es en affordability o accesibilidad. A mí me llama muchísimo la atención porque justo California es uno de los estados en donde hay menos accesibilidad a las cosas. Es el más caro con los taxes o impuestos más altos. ¿Cómo puede hacer campaña? Pero me asombra que los números le favorezcan, aun cuando en realidad no hay nada en su récord que demuestre que él podría traer accesibilidad al resto del país. Andrés. Bueno, Karina, y que algo en el récord de Zoran Maldonado y con su propuesta socialista para terminar ganando en la capital del capitalismo mundial, y terminó ganando. Eso es lo que nos tiene que preocupar, que al final del día el récord de Newsom, a pesar no solamente el tema de affordability, sino el tema recordemos COVID. O sea, todas las cosas que hizo durante COVID. Si tanto se le dijo a Cuomo en New York que hizo muchísimas cosas malas, pues Newsom también le hizo terribles en California. Tiene un récord terrible, pero de nuevo vamos con la misma pregunta de por qué la gente no entiende que 10 meses no es suficiente para la economía. La misma forma nos vamos a hacer esa pregunta. ¿Es justo que quede votado en Newsom, el padre de la reforma socialista en California, que hicieron todo lo que han hecho a favor o en contra de J.D. Vance y los republicanos? Pues hasta ahora sí. Y lo que nos tiene que preocupar es que realmente en política, al final del día, la razón y lo que nosotros queremos que es la razón no es lo que determina el voto, son las emociones. Y lo que nos tiene que preocupar es que estamos en el gobierno ahora. Hay que hacer las cosas bien, porque si no se puede venir alguien peor que nosotros. Hablando de las emociones, tú mencionaste otro tema muy importante en estas encuestas y es el tema de la inmigración. Cuéntame un poco sobre los resultados, cómo perciben los votantes, cómo ha implementado esta administración los operativos migratorios. Bueno, si vamos a la de Madrid, que de las tres me parece que es la que mejor captura esto, 16% de las personas dicen que tienen que seguir controlando la inmigración ilegal. Y el tema es que cuando vemos muchísimo las encuestas al principio de esta administración, en los primeros 3 meses,
Trump tenía números muy favorables en la inmigración, siempre era la mayoría, estamos hablando de 55, 60%, diciendo que tenía que hacerlo. El tema es, Karina, que ahora nos fuimos de un momento en que tiene que hacerlo a cómo ha sido la ejecución. Y ahí es donde está el problema. Hay muchísima de la ejecución que no le está gustando tanto al votante hispano como al votante independiente. El votante hispano realmente está en dos encrucijadas, porque son dos temas que le importan muchísimo. El tema de la economía, que sabemos que a todos los hispanos realmente es el principal tema, de cómo llevar el dinero a la casa y la comida a la mesa, pero también es el tema de cómo se está ejecutando el tema de las deportaciones, porque al final del día, muy bien, el que es ilegal y que tiene muchísimos problemas de migración no va a votar, pero muchísimos de ellos tienen familias, o tienen amigos, o tienen comunidades, y muchísimas de esas repercusiones las estamos viendo. Una de las razones por las cuales Passaic County, New Jersey, que fue más 4 hacia Trump el año pasado, que es de mayoría hispana, ahora es más 20. Pasó de 20 puntos a ser más 16 a los demócratas. Eso es una señal realmente de que si en muchos condados de mayoría hispana se mueven unos pocos puntos, no estamos hablando de que tienen que ser más 20 como el de Passaic County, unos cuantos puntos porcentuales, tranquilamente se cambia la foto para lo que es las elecciones, no solamente del 2026, sino que recordemos para el 2028. Una última cosa, hay elecciones muy importantes que dependen muchísimo del voto hispano. Estamos hablando de que el año que viene hay una elección de Senado para Texas. Tú que estás ahí en Texas y el equipo, o sea, imagínate tú que gane un demócrata el Senado. No en la gobernación lo dudo muchísimo porque Abbott es muy difícil que le gane, pero el Senado, si gana un demócrata allí, porque quizás mandamos a alguien que no deberíamos en la primaria, ahí eso sí me preocuparía muchísimo para el 2028 y para Texas en general. Por supuesto. Andrés, finalmente en 30 segundos sabemos que históricamente las elecciones de medio término siempre salen favorecedoras contra al partido de la oposición, ¿no? En este caso sería normal y natural que ganaran los demócratas. ¿Qué puede hacer la administración Trump para revertir eso? Es minimizar el daño que se ha visto hasta ahora con las elecciones de hace 2 semanas. Es tratar de que si van a ganar que no sea por tanto. Y más importante que eso, Karina, es que hay otros temas que paralelos. No solamente el tema de la elección como tal, sino lo que está pasando con redistricting. Hasta hace poco un juez impidió a Texas cambiar su mapa, pero California sí lo hizo. Entonces, ¿cómo quedamos allí? Cuando empiezas a ver que eso se empieza a estimular, quizá vamos a ver cosas que no deberíamos ver, que son muy malas. Así que esperemos que la administración realmente vea estas encuestas y vea que los precios y la economía es lo más importante por encima de la inmigración. Así es, sumamente importante. Ojalá tomen en cuenta todas, todavía están a tiempo de hacer algo y ojalá que lo veamos pronto. Gracias, Andrés Guilarte, por estar con nosotros para hablar de este importante tema. Gracias a ustedes, un abrazo.